Los archivos del Vaticano permanecieron sellados durante décadas, pero lo que finalmente revelaron en 2019 te conmocionará hasta lo más profundo. Documentos ocultos, rutas secretas de escape y una red de protección que permitió a algunos de los criminales de guerra más notorios de la historia desaparecer en el aire. Hoy nos adentramos en uno de los capítulos más controvertidos de la historia moderna: las supuestas conexiones del Vaticano con la Alemania nazi y la red clandestina que pudo haber ayudado a los oficiales del Tercer Reich a escapar de la justicia. Antes de comenzar, quiero dejar algo claro. Este es un tema increíblemente sensible que involucra hechos históricos reales, víctimas reales y consecuencias reales. Vamos a examinar las pruebas, explorar múltiples perspectivas y tratar de comprender lo que realmente ocurrió durante uno de los períodos más oscuros de la humanidad. Parte de lo que discutiremos hoy puede resultar perturbador, pero es importante que enfrentemos estas verdades difíciles. La historia comienza en 1939, cuando el Papa Pío XII ascendió al trono papal justo cuando Europa se precipitaba hacia la guerra. Nacido como Eugenio Pacelli, había servido como nuncio papal en Alemania durante las décadas de 1920 y 1930, lo que le dio un conocimiento íntimo de la política y la cultura alemanas. Este trasfondo resultaría crucial para comprender las decisiones del Vaticano durante la guerra. Cuando la maquinaria bélica de Hitler comenzó a avanzar por Europa, el Vaticano se encontró en una posición imposible. Como Estado soberano rodeado enteramente por la Italia fascista, la Santa Sede tuvo que navegar en aguas políticas traicioneras. Oficialmente, el Vaticano mantuvo la neutralidad, pero a puerta cerrada se estaba tejiendo una compleja red de relaciones, compromisos y decisiones controvertidas. La primera gran controversia gira en torno a la respuesta del Papa Pío XII al Holocausto. Los críticos sostienen que permaneció en silencio mientras 6 millones de judíos eran asesinados sistemáticamente. Los defensores afirman que trabajó en secreto para salvar vidas, evitando acciones que podrían haber empeorado la situación. Pero, ¿qué muestran realmente las pruebas? Los documentos publicados de los archivos secretos del Vaticano pintan un cuadro complicado. Hay pruebas de que Pío XII sabía de las atrocidades nazis antes de lo que se había reconocido previamente. Informes de inteligencia y cables diplomáticos muestran que información sobre ejecuciones masivas y campos de concentración llegaba a los funcionarios del Vaticano durante toda la guerra. Sin embargo, la condena pública estuvo notablemente ausente. Una prueba particularmente condenatoria es una carta de 1942 del arzobispo ucraniano Andrei Sheptytsky, que describía explícitamente el asesinato sistemático de judíos y suplicaba la intervención papal. La respuesta del Papa fue medida y diplomática, expresando preocupación general por todas las víctimas de la guerra, sin abordar específicamente la persecución judía. Pero la historia se vuelve aún más compleja cuando examinamos lo que sucedió después de que terminó la guerra. Aquí es donde las acusaciones de complicidad del Vaticano en ayudar a criminales de guerra nazis a escapar se vuelven más serias. Las llamadas Ratlines, rutas de escape que permitieron a funcionarios fascistas y criminales de guerra huir a Sudamérica, supuestamente recibieron apoyo de ciertos elementos dentro de la Iglesia Católica. La Ratline más documentada iba desde Alemania, pasando por Austria hasta Roma, y luego hacia puertos donde los barcos podían llevar a los fugitivos a Argentina, Chile u otros países sudamericanos. En el centro de estas operaciones estaba el obispo Alois Hudal, un clérigo austríaco que servía como rector de la Iglesia Nacional Alemana en Roma. Hudal no ocultaba sus opiniones anticomunistas
ni su creencia de que los antiguos nazis podían ser aliados valiosos en la inminente lucha de la Guerra Fría contra el comunismo soviético. Estableció lo que llamó una organización de socorro, que proporcionaba documentos de identidad falsos, casas seguras y papeles de viaje a los alemanes que huían, aunque Udall afirmaba que ayudaba a refugiados y personas desplazadas. Las pruebas sugieren que criminales de guerra conocidos recibieron asistencia a través de su red. Entre los que supuestamente recibieron ayuda, estuvo Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto. Eichmann vivió en Argentina bajo una identidad falsa durante años antes de que agentes israelíes lo capturaran en 1960. Durante su juicio, surgieron preguntas sobre cómo había logrado escapar de Europa con tanta facilidad. Aunque la implicación directa del Vaticano en la fuga de Eichmann sigue sin probarse, la red de ratlines que facilitó tales escapes operaba abiertamente en Roma. Klaus Barbie, conocido como el Carnicero de Lyon por su brutal tortura y ejecución de miembros de la resistencia francesa, es otro caso que plantea preguntas inquietantes. Tras la guerra, Barbie fue reclutado por los servicios de inteligencia estadounidenses, que valoraban su experiencia anticomunista. Cuando esta relación se volvió políticamente inconveniente, Barbie fue trasladado discretamente a Bolivia con ayuda de las ratlines. Franz Stangl, comandante del campo de exterminio de Treblinka, donde fueron asesinadas aproximadamente 900.000 personas, también escapó a Sudamérica con ayuda de redes, vinculadas a ciertos funcionarios católicos. Stangl vivió abiertamente en Brasil durante casi 20 años antes de ser extraditado para enfrentar juicio. La pregunta que persigue a los historiadores es esta: ¿cuánto sabía el liderazgo del Vaticano sobre estas operaciones de escape? ¿Fue simplemente la acción no autorizada de sacerdotes individuales como Udall, o representó una política institucional más amplia? Las pruebas sugieren que la respuesta está en un punto intermedio. Aunque no existe una prueba definitiva de que el Papa Pío XII ordenara directamente ayudar a criminales de guerra, hay pruebas sustanciales de que funcionarios del Vaticano sabían lo que ocurría y eligieron no intervenir. Las ratlines operaban abiertamente en Roma, utilizando propiedades y recursos de la Iglesia, y aún así no enfrentaron condena oficial ni fueron desmanteladas. Una figura clave para comprender esta dinámica es el Monseñor Giovanni Montini, quien más tarde se convertiría en el Papa Pablo VI. Como subsecretario de Estado durante los cruciales años de posguerra, Montini habría estado al tanto de las actividades de Udall. Los documentos muestran que Montini recibió informes sobre las ratlines, pero no tomó medidas para detenerlas. La posición del Vaticano se vuelve algo más comprensible cuando se ve a través del lente de la política de la Guerra Fría. Para 1947, la alianza de tiempos de guerra entre las democracias occidentales y el comunismo soviético se desmoronaba rápidamente. Muchos funcionarios católicos creían genuinamente que el comunismo representaba una amenaza existencial para el cristianismo y la civilización occidental. En este contexto, los antiguos nazis con valor de inteligencia o credenciales anticomunistas eran vistos como posibles aliados útiles en lugar de criminales irredimibles. Este cálculo pragmático llevó a compromisos morales que parecen chocantes en retrospectiva, pero que tenían sentido estratégico para los funcionarios enfocados en la confrontación este-oeste emergente. La controversia de las ratlines también se cruza con cuestiones más amplias sobre las actitudes católicas hacia el judaísmo y el antisemitismo. Aunque la Iglesia había condenado oficialmente las teorías raciales, siglos de antijudaísmo cristiano crearon un entorno en el que la persecución de los judíos quizá no generara la respuesta urgente que merecía.
Algunos funcionarios del Vaticano parecían ver el Holocausto principalmente a través del prisma del anticomunismo, señalando que muchos nazis habían estado luchando contra las fuerzas soviéticas en el frente oriental. Esta perspectiva minimizaba el horror único del genocidio al tiempo que enfatizaba las consideraciones estratégicas para el mundo de posguerra. La publicación de los archivos del Vaticano en 2019 ofreció nuevas perspectivas, pero también planteó más preguntas. Los documentos revelaron amplios esfuerzos diplomáticos para proteger a las poblaciones católicas en territorios ocupados por los nazis, pero menos pruebas de una defensa similar de las víctimas judías. Los archivos también mostraron que los funcionarios del Vaticano recibieron informes detallados sobre las matanzas masivas, pero lucharon con la forma de responder de manera efectiva. Un documento particularmente revelador es un memorando de 1943 que discutía si el Papa debía hablar con más contundencia contra las atrocidades nazis. El memorando sopesaba los posibles beneficios frente a los riesgos y concluía finalmente que declaraciones más fuertes podrían provocar represalias alemanas contra los católicos, mientras harían poco por ayudar a las víctimas judías. Este cálculo utilitario aparece en toda la correspondencia del Vaticano durante la guerra. Los funcionarios expresaban repetidamente su preocupación de que una condena pública de las acciones alemanas pudiera comprometer la capacidad de la Iglesia para brindar asistencia caritativa o proteger las instituciones católicas. Si este razonamiento justificaba el silencio frente al genocidio, sigue siendo un tema de intenso debate. La historia de las Ratlines también involucra a los servicios de inteligencia estadounidenses, lo que añade otra capa de complejidad a la narrativa. Documentos desclasificados en la década de 1990 revelaron que la CIA y sus organizaciones predecesoras tenían conocimiento de las operaciones de las Ratlines y en algunos casos incluso las facilitaron activamente. Los funcionarios estadounidenses reclutaron a antiguos agentes de inteligencia nazis para operaciones contra objetivos soviéticos. Cuando esas relaciones se volvieron políticamente embarazosas, las Ratlines ofrecieron un método conveniente para trasladar discretamente a estos activos a Sudamérica. Esto sugiere que la participación del Vaticano en las fugas de criminales de guerra formaba parte de una estrategia más amplia de inteligencia occidental y no de una iniciativa aislada de la Iglesia. El papel de los funcionarios católicos individuales varía significativamente en esta historia. Mientras el obispo Judal defendía abiertamente la asistencia a exnazis, otros funcionarios de la Iglesia trabajaban para ayudar a sobrevivientes del Holocausto y refugiados. La Comisión Pontificia de Socorro, establecida por el Papa Pío XII, proporcionaba ayuda a personas desplazadas sin importar su nacionalidad o religión. Del mismo modo, muchos sacerdotes y monjas locales arriesgaron sus vidas para ocultar a familias judías o brindar asistencia a prisioneros de guerra aliados. El historial de la Iglesia durante la guerra incluye tanto colaboración como resistencia, lo que dificulta emitir juicios morales simples. Las consecuencias de estas acciones, durante y después de la guerra, siguen repercutiendo hoy en día. El fracaso del Vaticano en alzar la voz con más firmeza contra el Holocausto dañó las relaciones con las comunidades judías, que aún están siendo reparadas. Las visitas del Papa Juan Pablo II a sinagogas y las declaraciones del Papa Francisco sobre la responsabilidad católica en el antisemitismo representan esfuerzos continuos por abordar este legado histórico. La controversia de las Ratlines también contribuye a un escepticismo más amplio sobre la autoridad moral católica en cuestiones internacionales. Cuando los funcionarios de la Iglesia exhortan a los líderes mundiales sobre los derechos humanos o la justicia social, los críticos señalan el historial comprometido del Vaticano
durante y después de la Segunda Guerra Mundial, como evidencia de hipocresía institucional. Los funcionarios modernos del Vaticano han reconocido que se cometieron errores en este período. En 1998, el Vaticano publicó Recordamos, una reflexión sobre la Shoah, que expresaba pesar por los fracasos católicos en la protección de las víctimas judías, aunque sin llegar a aceptar responsabilidad institucional por el Holocausto. El Papa Francisco ha ido más lejos que sus predecesores en reconocer la complicidad católica en injusticias históricas. Durante una visita a Armenia en 2016, utilizó el término genocidio para describir las acciones otomanas contra los armenios, demostrando una disposición a confrontar verdades históricas difíciles que papas anteriores habían evitado. La lección más amplia de este oscuro capítulo se refiere a los peligros de que la autopreservación institucional prevalezca sobre los imperativos morales. La principal preocupación del Vaticano durante y después de la Segunda Guerra Mundial fue proteger los intereses e instituciones católicas, a veces a expensas de la dignidad humana universal. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia cuando las instituciones religiosas enfrentan presiones políticas. La tentación de comprometer principios morales por ventaja estratégica o supervivencia institucional sigue siendo un desafío persistente para cualquier organización que reclame autoridad moral. La historia de las Ratlines también ilustra lo rápido que los aliados de guerra pueden convertirse en enemigos de posguerra y viceversa. La transformación de antiguos nazis en activos anticomunistas durante la Guerra Fría muestra cómo los cálculos geopolíticos pueden imponerse sobre las consideraciones de justicia. Esta dinámica continúa influyendo en las relaciones internacionales actuales, ya que los intereses estratégicos a menudo entran en conflicto con los principios de derechos humanos. Para los estudiantes de historia, la controversia Vaticano-Nazi demuestra la importancia de examinar fuentes primarias y evitar narrativas simplistas. La realidad de este período fue mucho más compleja de lo que suelen reconocer tanto los defensores como los críticos de la Iglesia Católica. Tanto la resistencia heroica como el compromiso moral coexistieron dentro de la misma institución al mismo tiempo. La apertura gradual de documentos históricos seguirá arrojando luz sobre este período controvertido. A medida que se abran archivos y surjan nuevas pruebas, nuestra comprensión de las acciones del Vaticano durante y después de la Segunda Guerra Mundial evolucionará sin duda. Lo que parece seguro es que la verdad completa sobre este período es más compleja y moralmente ambigua de lo que cualquier narrativa única puede captar. Los lazos secretos del Vaticano con elementos del régimen nazi representan uno de los capítulos más desafiantes de la historia católica. Si bien las pruebas no apoyan afirmaciones de una colaboración institucional total con la maquinaria bélica de Hitler, sí revelan un patrón de compromisos morales, cálculos estratégicos y respuestas insuficientes ante un mal sin precedentes. Comprender esta historia nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre cómo instituciones que esperamos que mantengan estándares morales pueden fallar cuando se enfrentan a circunstancias extremas. Las acciones del Vaticano durante y después de la guerra nos recuerdan que la claridad moral suele ser difícil de mantener cuando la supervivencia institucional y las consideraciones estratégicas entran en conflicto. Con los imperativos éticos. Estas lecciones siguen siendo relevantes hoy al evaluar cómo las instituciones religiosas y políticas responden a las crisis contemporáneas. El historial mixto del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial sirve tanto de advertencia como de recordatorio de que incluso las instituciones bien intencionadas pueden hacer compromisos morales devastadores cuando enfrentan decisiones imposibles. La verdad completa sobre los vínculos del Vaticano con la Alemania nazi quizá nunca se conozca del todo,
pero las pruebas que tenemos exigen una reflexión seria sobre la responsabilidad institucional, el coraje moral y el precio del silencio ante el mal. Solo enfrentando con honestidad esta difícil historia, podemos esperar aprender de ella y actuar mejor en el futuro.